Hermano, muy buenas tardes, un saludo a todos ustedes. Hoy es septiembre 3 del 2021 y bueno, vamos a continuar con nuestra clase hoy día, nuestra plática, diríamos, sí. Voy a hablar sobre el capítulo 25 de la Confesión de Westminster, tiene que ver con la Iglesia Católica. Ahora, el término Iglesia Católica seguramente van a empezar a hablar de la Iglesia Católica Romana, pero no en realidad, pero está de una manera relacionada en el sentido de iglesia. Así que el capítulo 25 de la Confesión de Westminster tiene que ver con la Iglesia Católica reformada, pero también tiene que ver con qué es lo que la Biblia, qué es lo que los reformadores creemos en cuanto a la Iglesia Católica, cómo se entiende la Iglesia Católica, el concepto de Iglesia Católica. Y para eso, entonces, antes de continuar, vamos a hacer una oración. Oremos. Padre, gracias en este momento. Señor, venimos y te pedimos, Señor, tu ayuda y tu guía para que sea de beneficio y ayuda en lo que vamos a hacer. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, son 6 entradas de este tema, 6 entradas, así que tenga Biblia a la mano, vamos a leer unos textos. Y dice así la primera entrada en cuanto a la Iglesia Católica. Vamos a ver. Dice así: la Iglesia Católica o universal, que es invisible, consiste en el número total de los elegidos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud del que lo llena en todo. Eso es lo que dice. Voy a poner la entrada aquí para que ustedes también lo vean. Ahí está. Muy bien. La Iglesia Católica Universal, que es invisible, consiste en el número total de los elegidos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud del que lo llena en todo. Vamos a abrir la Biblia en Colosenses 1:18. Libro de Colosenses 1:18. Tengo aquí la Nueva Biblia de las Américas. Colosenses 1:18 dice así: Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Lo pueden, si tienen su a la mano. 18. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la preeminencia. ¿No? Ahora, bien interesante, porque aquí Pablo desde el principio dice a los colosenses que Él, o sea, Jesús, es la cabeza del cuerpo, que es la eclesía. La eclesía. ¿Ok? Que es el grupo, eso es la Iglesia Católica Universal. La eclesía. El principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él, Jesús, tenga en todo la preeminencia. Hay otro texto que está en Efesios 5:23. El libro de Efesios 5:23 dice así: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. O sea, desde el punto de vista escritural, Pablo no reconoció a nadie más excepto a Cristo, que es la cabeza de la iglesia. O sea, esto refuta la doctrina católica romana que el Papa de Roma es la cabeza de la iglesia. ¿Ok? Por eso el título es Iglesia Católica Reformada, no romana.
Porque, claro, puede haber una iglesia cristiana católica en Roma, romana, pero no de la jurisdicción papal, mejor dicho. Que el Papa no tiene poder, autoridad sobre esa iglesia en Roma. Por ejemplo, hay iglesias protestantes en Roma y se dice la iglesia que está en Roma, pero no es la iglesia católica romana del Papa, sino es la iglesia reformada. Pero aquí nos dice Cristo es la cabeza de la iglesia. Eso está en Efesios 5, 23. No. En Efesios 1:10, mira lo que dice en la misma carta. Efesios 1:10 dice así. Bueno, todo el contexto está en el 7. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar con nosotros en toda sabiduría y discernimiento, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿No? El misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo. Dios se propuso en Cristo. Ahora mira lo que dice el versículo 10. Con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, Cristo viene a ser prácticamente el motivo y factor principal de Dios de reunir todas las cosas en Cristo, que es su iglesia. Entrada número 2. La iglesia visible, que también es católica o universal, según el Evangelio, no se limita a una nación como antes según la ley. Consiste en todos aquellos en todo el mundo que profesan la religión verdadera y de sus hijos. Y es el reino del Señor Jesucristo, la casa y la familia de Dios, fuera de la cual no hay posibilidad ordinaria de salvación. Ahora, esto es muy importante que se tenga en cuenta también. La iglesia visible, que también es católica o universal según el Evangelio, no se limita a una nación como antes según la ley. Consiste en todos aquellos en todo el mundo que profesan la religión verdadera y de sus hijos. Y es el reino del Señor Jesucristo, la casa, familia de Dios, fuera de la cual no hay posibilidad ordinaria de salvación. Ahora, escuche bien usted esto. Dice la iglesia visible, o sea, los que profesan exteriormente una fe en Cristo. Esa iglesia es católica, porque es universal, según el Evangelio. No se limita a una nación, o sea, como antes al pueblo de Israel. Consiste de los que profesan la religión verdadera y de sus hijos. Los hijos están incluidos también porque es pactual. Es el reino del Señor Jesucristo. Es la casa y la familia de Dios. Fuera de la iglesia. Escuche bien este concepto, muchos amigos evangélicos no lo saben. Fuera de la iglesia no hay posibilidad ordinaria de salvación. Claro, el que es salvo en Cristo es de su iglesia. Fuera de la iglesia no hay salvación. No es que la iglesia salve, escuche bien, por eso los amigos evangélicos se confunden. Dicen, ellos dicen que la iglesia salva. No, lo que está diciendo es que fuera de la iglesia no hay salvación. Fuera de la iglesia no hay salvación. Ahora, nuestro amigo dice, Edward, está relacionado al nuevo pacto, como la confesión externa. Bueno, en realidad, eso es del Antiguo Testamento. El evangelicalismo ha cambiado todo. Pero realmente la iglesia es católica, siempre lo fue. Siempre lo fue. Eclesía, iglesia viene de la palabra eclesía. Eclesía es una palabra griega que viene justamente traducción del hebreo kohel. El kohel en el Antiguo Testamento fue el pueblo de Israel. Cuando se reunían, la asamblea, el kohel. Así lo entendieron los apóstoles. Los apóstoles también hablaron arameo, hebreo, y llamaban a la iglesia kohel, al grupo de creyentes. Fue cuando tradujeron el hebreo al griego que tuvieron que encontrar
un equivalente a la palabra cogel, y fue la palabra griega eclesía. Pero el concepto es lo mismo, pueblo de Dios. Por eso que los apóstoles nunca vieron que eran diferentes, simplemente el cumplimiento de los tiempos. Ellos eran el cogel de Dios. Si supongamos, y existe, creo que existe un Antiguo Nuevo Testamento en hebreo, y ahí dice, cuando Pablo habla y dice a la iglesia que está, dice cogel, que significa asamblea, la misma palabra, es lo mismo. En español se traduce como iglesia, pero recuerde, el Nuevo Testamento fue escrito en griego y se traduce el cogel de Dios como eclesía. Eclesía. Eso es, amigos evangélicos, tomen nota, tienen que aprender. La iglesia es universal católica. Siempre fue así, siempre lo entendieron así, desde el principio del cristianismo. Los hijos están dentro de la eclesía, porque fuera de la eclesía no hay salvación. O sea, no existe la idea evangélica norteamericana modernista que dice, yo sigo a Cristo, no a hombre. Bueno, esa idea es modernista evangélica. Eso no es escritural. Eso no es escritural. ¿Por qué modernista? Porque eso empezó hace 100 años y algo, aquí en los Estados Unidos. Pero el concepto pactual bíblico, escritural, nuevo testamentario o nuevo testamentario es que el pueblo de Dios está compuesto de padres creyentes y sus hijos también. Eso tiene que notarlo usted. Eso tiene que entenderlo usted. Vamos a ver algunos pasajes de la Biblia. Hechos 2:47. ¿Qué dice Hechos 2:47? Hechos 2:47 dice así: alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban a ser salvos. O sea, el grupo, el Señor añadía a ellos. O sea, los salvos estaban en la iglesia. Los salvos, por eso dice, no hay salvación fuera de la iglesia. O sea, era imposible que Dios añade a los salvos fuera de la eclesía. Los salvos están en la eclesía, que es la asamblea de Dios. El mismo concepto, por eso se dan cuenta, eclesía es cogel, pueblo de Dios, asamblea de Dios, el mismo concepto de Israel. No podía haber en el antiguo pacto alguien que diga, yo soy también hijo de Dios, pero no pertenezco a la asamblea de Israel. Falso, no puede haber. Tenía que estar en la asamblea de Israel. ¿Por qué? Porque tenía que ser circuncidado, señal del pacto. En el nuevo pacto es lo mismo, el concepto es lo mismo, somos el cogel de Dios, somos la eclesía de Dios. Y en la eclesía están los salvos, o sea, nadie puede ser salvo aparte de la iglesia. No existe eso. Eso es idea evangélica, modernista de los Estados Unidos. Eso tiene que tener en cuenta usted, amigo evangélico. Pero la Escritura enseña, ¿no?, que, como dice aquí, los salvos están en la eclesía. En la eclesía. Otro texto que vamos a ver es en Efesios 2:19. Efesios 2:19. Dice así Efesios 2:19. Pero espero en el Señor Jesús enviarles a Timoteo a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes. Vamos a ver, Efesios 2. Estoy leyendo Filipenses. Efesios 2:19 dice así: así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, o sea, hablando a los gentiles, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. ¿Se dan cuenta? La eclesía, familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles, profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo en el Señor. En Cristo ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea, este es el concepto de eclesía en el nuevo pacto. Cristo es la piedra angular y en base a esa piedra angular se va edificando
la casa de Dios, espiritualmente, la eclesía. Porque sin esa piedra angular no existe eclesía. No se puede edificar ningún tipo de edificio sin esa piedra angular. La piedra angular tiene que estar ahí como base para la estructura de todo el edificio, creciendo. Eso dice las Escrituras. Otro texto está en 1 Corintios 7:14. 1 Corintios 7:14. Dice así: porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido. De otra manera sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Eso tiene que ver con los hijos, cuando dicen todo el mundo que profesan la religión verdadera de sus hijos. Ahora, bien interesante, porque la pregunta de ahí sale, ¿quiere decir que son salvos sin que crean en Cristo? No dice eso, sino que están de acuerdo en una posición que por la mujer son santificados, lo cual es, ellos están influenciados espiritualmente con la palabra de Dios. O sea, si mueren obviamente sin fe en Cristo, de nada les valió estar ahí. Pero al estar la mujer ahí, o el esposo creyente, entonces hay un deber de que tanto la esposa o el esposo sean testimonio para que sus parejas conozcan al Señor. ¿Es garantía que lo van a hacer? No, no es garantía. Pero pueden hacerlo, sí lo pueden hacer. Así como que no hay garantía que sean, tampoco quiere decir que no lo van a hacer, porque sí pueden ser. Pero eso es un tema más adelante que ver. Ahorita estamos viendo lo que tiene que ver con la iglesia invisible. Eso es el concepto neotestamentario de lo que es la iglesia. 1 Corintios 1 y 2, en la misma carta. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, eclesía, a los que han sido santificados en Cristo, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte en el nombre del Señor Jesucristo invocan al Señor. Esto es el concepto de catolicidad de la iglesia. ¿Quieres saber dónde está la catolicidad de la iglesia? Aquí, 1 Corintios 1:2, la iglesia es católica. Eso no se puede negar. Eso no se puede negar, eso es histórico. Siempre ha sido así. Y por lo tanto, así se tiene que entender. Pablo lo entendió así. Ok. Entrada número 3. A esta iglesia católica visible, Cristo le ha dado el ministerio, profecías, ordenanzas de Dios para la reunión y perfeccionamiento de los santos en esta vida, hasta el fin del mundo, por su propia presencia y espíritu, según a su promesa, para hacerlos efectivos. ¿Ok? Para hacerlos efectivos. Esto es muy importante. Ok, ¿a qué se refiere esto? Veamos. A esta iglesia católica visible, Cristo le ha dado el ministerio, los oráculos y las ordenanzas de Dios para la reunión y el perfeccionamiento de los santos. En esta vida, hasta el fin del mundo. Y por su propia presencia y espíritu. O sea, la Iglesia Católica nunca va a dejar de ser. O sea, esto refuta la idea de los sectarios, testigos de Jehová, mormones, adventistas, inclusive pentecostales y otras sectas más, que dicen que hubo un periodo de apostasía y que de alguna forma milagrosa Dios iluminó a sus líderes en el siglo XIX en los Estados Unidos, que todo sucede aquí, para crear o descubrir una nueva
o la verdadera iglesia. Así dicen los mormones, así dicen los testigos de Jehová, inclusive adventistas y otras sectas más, ¿no? Que durante 1800 años hubo apostasía hasta que aparecieron ellos. Eso es falso, porque aquí la confesión dice, y realmente y lo dice en base a la Biblia, que la razón es para el perfeccionamiento de los santos, porque el Espíritu Santo está allí, es la promesa. Eso lo vemos en Efesios capítulo 4. Si vamos a Efesios en el capítulo 4, los versículos 11 y 13 dice así: y él, Jesús, dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Sí? A capacitar a los santos para la obra del ministerio. Fíjense, el propósito es capacitar a los santos. O sea, en la iglesia o fuera de la iglesia no hay capacitación. Si el evangelicalismo del siglo XX, ¿no?, ha enseñado, esto es ya diseminado en la mentalidad evangélica, que tienen que ir a campamentos, conferencias, seminarios de personas que vienen, campañas, ¿no?, o conferencias de 3, 4, 5 días con diferentes evangelistas, ¿no?, entre ellos, y según ellos para capacitar. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el centro de capacitación no son esos seminarios, no son esas conferencias, es la iglesia local. Jesús estableció en la eclesía, no en conferencias evangélicas que por 1900 años nunca hubo eso. Eso es invención evangélica de los Estados Unidos prácticamente. No, hay conferencias con tantos pastores, evangelistas, por 3, 4 días, y todos los evangélicos entran ahí, ¿no? Pero eso es totalmente antibíblico, porque la capacitación viene de la iglesia local, no de esas conferencias. Jesús estableció pastores en la iglesia local, y es ahí donde uno tiene que ir a recibir. No, claro, se espera que reciban enseñanza sana, y ese es el problema del evangelicalismo. Las fracciones ha confundido a millones de personas. No estoy hablando de cientos, millones en México, Centro y Sudamérica. Los ha confundido. La gente inclusive ya no quiere saber nada de iglesia, de nada. Ya prácticamente se han hartado. No creen en nada. Creen lo que ellos quieren creer. Y es triste. Creen lo que ellos quieren creer porque durante años han sido engañados, ¿no? Y hoy llegaron al punto en donde no creen nada. Es igual con las sectas. Cuando un testigo de Jehová deja ser testigo de Jehová, la mayoría no quiere saber nada de religión. Cuando los mormones dejan el mormonismo, no quieren saber nada de religión. Y así sucede con las sectas, con sectas pentecostales, sectas evangélicas. Ya no quieren saber nada porque se les ha perturbado la mente, ¿no? Cuando en realidad, cuando uno estudia la Biblia seriamente, se da cuenta cuál es el plan de Dios. No hay necesidad de ir a ningún congreso, ninguna conferencia, ¿no? Yo veo en Facebook que ponen conferencia, congreso. No tienen que ir ahí. No tienen que ir ahí. Así de plano. No tienen que ir. Vaya a su iglesia local, ¿no? Dígale al pastor, quiero que usted enseñe porque Dios lo puso a usted, ¿no? Así dice la Biblia, ¿no? Maestro, no tienen que ir a congresos, no tienen que ir a conferencias. No tienen autoridad ellos para hacer eso. La autoridad que Jesús dio fue a la iglesia local, nadie más. Así es. Entrada número 4. Esta iglesia católica ha sido a veces más y a veces menos visible, y las iglesias particulares que son miembros de ellas son más o menos puras, según se enseñe y adopte la doctrina del Evangelio, se administren ordenanzas y se realice más el culto público o menos puramente en ellos. Esto es muy importante que tiene que ver, porque aquí responde a la pregunta: vamos a poner aquí más
Ok, ¿qué quiere decir esto? Aquí está hablando prácticamente dentro de grupos cristianos pequeños, sectas, en donde creen en Cristo, ¿no? Ellos creen en Cristo, son honestos, sinceros, creen en Cristo, eh, pero no son doctrinalmente puras 100%. O sea, el concepto aquí es una iglesia católica en muchos lugares y durante el tiempo, en donde son visibles, pero no son puras 100%. Tienen errores. No necesariamente son herejes, pero tienen ciertos errores. No. Y cuando administran los sacramentos, tal vez no lo hacen bien. Entonces, esto responde a la pregunta diciendo muchos, hermano, ¿y este grupo son o no cristianos? En este grupo se enseña esto, pero no enseñan esto. Y es interesante notar de que, aunque no son grupos que cayeron en una herejía, son cristianos, pero no están como pasó con Apolos, no tenían el concepto claro de lo que es el Evangelio y de lo que es iglesia. En ese caso hay que educarles. En ese caso hay que ser discipulado con esos grupos, con esos hermanos, porque aman al Señor, pero les falta conocimiento. Entonces hay que ayudarles. Hay que ayudarles. Son hermanos en la fe, pero son hermanos que necesitan mucha ayuda en cuanto al conocimiento de la verdad. Y prácticamente eso ha sido siempre por todos los siglos de la existencia de la iglesia. Siempre fue así. ¿Ok? Y es muy importante que esto se tome en cuenta. Ahora, esto tiene que ver mucho hoy en día, porque desde el tiempo que se escribió la Confesión de Westminster hasta ahora ya hay más, diríamos, grupos independientes que son prácticamente sectas, ¿no? Y que hace difícil decir si son o no cristianos. Yo tengo mucha reserva de llamar a un grupo si son cristianos o no, porque tengo que conocer su doctrina. Ahora más que nunca hay cantidad. Y a mí me, diríamos, impresiona cuando alguien dice yo soy cristiano. Porque la primera pregunta es, ¿de qué secta eres? Testigos de Jehová se creen los mejores cristianos que todos. Usted habla con un testigo de Jehová, oiga, ellos son los mejores cristianos, los verdaderos. Usted habla con un mormón, también. Le discute y le comprueba, yo soy cristiano. Y están preparados, ¿eh? O sea, no solamente lo dicen por decir, porque están dispuestos a debatir con usted y a demostrarle que son cristianos. El evangélico no conoce nada. Entonces, por eso yo siempre hago la pregunta, ¿por qué se salen del catolicismo? Honestamente, yo le pregunto a usted, ¿por qué se sale del catolicismo? Se sale porque, bueno, claro, uno tiene la libertad de salirse de cualquier religión que quiera, no tiene que estar ahí, pero la pregunta es ¿por qué? Especialmente en religión y política, ¿no? Si uno le gusta la política y dice, bueno, ya no quiero esto y esto, ok, pero tiene que saber por qué se va a un lugar. Bueno, la religión es lo mismo. Si yo me salgo de un grupo y voy a otro, tengo que haber una razón por la cual me voy. No es porque no me gusta cómo se viste el pastor, sino tiene que haber algo sólido. Pero si no se conoce, no hay razón de cambiarse. Y una de las razones que yo digo, vean la historia a dónde van ahí, de ese grupo, de esa secta. Vean qué enseña, quiénes son sus fundadores. No se trata solamente de dejar, ya no soy católico, ahora sí salvo. No, dejar el catolicismo no implica que uno es salvo. Entrar a una secta no implica que uno es salvo tampoco. Esa es la idea que le han puesto a la gente.
Número 5. Las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas tanto a la mezcla como al error, y algunas se han degenerado de tal manera que no se han convertido en iglesias de Cristo, sino en sinagogas de Satanás. No obstante, siempre habrá una iglesia en la tierra para adorar a Dios de acuerdo a su voluntad. Claro, eso es lo que estamos hablando. O sea, la historia del cristianismo desde sus inicios enseña que hubo iglesias locales que cayeron, diríamos, del error a la herejía. Uno puede estar en error, pero no en la herejía. Pero el error puede llevar a la herejía, si no se controla, si no se soluciona a tiempo. Pero mucho depende de sus líderes. Durante los primeros 5 siglos de la iglesia cristiana, estamos hablando después de los apóstoles, año 100 hasta el año 600 en adelante, los primeros 500 años, hubo cantidad de sectas, cantidad de herejías en cuanto a la cristología. Ahí salen los sabelianos, salen los macedonios, salen los arrianos, salen cantidad de sectas en cuanto a la naturaleza de Cristo, ¿no? Muchos de ellos han sobrevivido en grupos como los Testigos de Jehová, adventistas, mormones, socinianos. La otra explosión de sectas fue en el siglo XVI, durante la Reforma. Cantidad de sectas. No, los socinianos vuelven a surgir de ahí, los unitarios, que son los descendientes de los arrianos. O sea, lo de común que tenían estos era de que hasta ahora niegan que Jesús es Dios, niegan la Trinidad, niegan la salvación como lo entendemos nosotros. Y estos grupos son grupos fuertes, ¿ok? Para el tiempo de la Reforma ya estaban los arminianos, ¿no? Los socinianos, inclusive los jesuitas, los arrianos, los unicitarios, y una cantidad de sectas. Muchas de ellas se unieron. Estamos hablando del siglo de la Reforma, o sea, esto no es nuevo, ¿ok? Está el grupo de los mileniaristas, que ya en ese entonces esperaban el regreso del Señor. Usted sabe que cada siglo cristianos esperaban el regreso físico de Jesús o el fin del mundo, y nunca vino. ¿Qué? Ya pasaron 2000 años, ¿no? En el año 100 esperaban, no vino. En el año 200 esperaban, no vino. En el año 300, fin del mundo, no vino. En el año 400, fin del mundo. Hay una lista larga de que en cada siglo esperaban el fin del mundo, nunca vino, ¿no? Lo más reciente son los adventistas y los testigos a partir del siglo XIX. Fechas, y nunca vino. Ni Jesús ni el fin del mundo, ¿no? Dentro del evangelicalismo tenemos el dispensacionalismo, ¿no? Que es un fenómeno. La iglesia nunca creyó ese método, esa teoría. Evangélicos creen, se les ha lavado el cerebro a los evangélicos en creer de un rapto secreto, ¿no? De 7 años antes del anticristo, arrebatamiento de tribulación que viene delante. O sea, todo ese cuento fantástico solamente sucede en el evangelicalismo. Nadie más lo cree. Nunca se creyó antes y solamente ellos lo creen. Bueno, amigo evangélico, le voy a dar un consejo, amigo evangélico pentecostal, seriamente hablando así de amigo a amigo. Amigo evangélico, escúcheme por favor. Usted que está en su casa, de repente está tomando un café o algo, escúcheme por favor. La Biblia no enseña arrebatamiento. Yo sé, sí, yo sé que le enseñaron a usted, a mí también me lo enseñaron. La Biblia no enseña rapto secreto. Escúcheme. No, por favor, tranquilo, escúcheme. No enseña rapto secreto. No enseña de un anticristo que va, no enseña. Créame, se lo digo de corazón. El anticristo nunca ha perseguido a la iglesia. Los anticristos eran un grupo de gnósticos que negaban que Jesús vino en carne. Eso lo dice la Biblia. ¿Entiende? ¿Me está entendiendo?
Sí, yo sé que usted ha visto películas del rapto secreto, pero son películas solamente. Son películas de Hollywood, nada más. Pero Pablo nunca tuvo en mente eso. Nunca tuvo en mente eso. Que la marca de la bestia, ¿cómo? Que es un microchip computarizado en la mano o en la frente. No, no, no es eso. No es eso. La marca de la bestia que dice Apocalipsis 6:66 se refiere a la fidelidad que daban en el primer siglo los romanos, que le tenían que dar al emperador. Y los que no, entonces eran perseguidos. Porque Juan habló así para su época de ellos. O sea, no es nada de que te van a poner un chip computarizado aquí en la mano, o aquí, y tampoco es la vacuna de la pandemia. Por favor, el COVID-19, esa vacuna no es la marca de la bestia. Por favor, amigo evangélico, hablando en serio, ya deje de estar creyendo mitos. Por favor, es para el bien de su salud mental. Es para el bien de su salud mental. No crea esas cosas. La Biblia, se lo estoy diciendo así, directo, no enseña eso. No enseña. Así que ese error es fácil corregirlo, estudiando la Escritura, estudiando de una forma responsable lo que dice la Biblia. Porque eso tiene que ver con escatología. Tiene que saber, no, en serio, le estoy hablando en serio. Pablo le enseñó eso. Eso es algo reciente, moderno en los Estados Unidos. Entró a los evangélicos traen a México, Centro y Sudamérica, 1900 y algo, y se comienza a propagar. Pero la Biblia no enseña eso. Entonces, en escatología, eso es cuando dice exactamente aquí, ¿no? Que hay iglesias más puras bajo el cielo, pero que están sujetas a una mezcla del error. Hay congregaciones que no necesariamente son herejes, pero tienen error, ¿no? Pero hay unas que en el error se han degenerado bastante y ya dejaron de ser iglesia de Cristo. Pero aún así siempre existe la iglesia verdadera. O sea, nunca hubo apostasía. Si hay un amigo mormón o testigo de Jehová, ¿no? Amigo mormón, testigo de Jehová, es mentira que hubo apostasía. Amigo mormón o testigo. Usted conoce, de repente su hermano es mormón, su esposo es testigo, o su vecino es mormón o testigo o adventista. Dígale, nunca hubo apostasía. No, nunca hubo. Que hubo grupos herejes, siempre lo hubo. Pero no apostasía al punto de decir, oh, no hubo iglesias por 1800 años. No, eso es mentira. Oiga, eso es una mentira más grande. Siempre hubo la iglesia de Dios. Así que, no crea. Dígale a su amigo mormón o testigo de Jehová, adventista, es falso que hubo apostasía. Y es falso que tuvieron que Dios usar a hombres en los Estados Unidos en los años 1800 para que descubra la nueva iglesia. Es falso. Totalmente falso. Eso no enseña la Escritura. O sea que ya es tiempo de que honestamente deje esas cosas. No, de veras. No pierda el tiempo en esas cosas. No pierda el tiempo. ¿Por qué va a estar perdiendo el tiempo en esas cosas usted? No le ayudan en nada. No hay más cabeza que la iglesia que el Señor Jesucristo, ya que dice, ni el Papa de Roma en ningún sentido puede ser cabeza de ella, pero ese anticristo, ese hombre de pecado, hijo de perdición, que se exalta a sí mismo en la iglesia contra Cristo y todo lo que llama Dios. Lo voy a poner aquí. Los reformadores fueron claros en decir que no existe, o que el Papa de Roma no es la cabeza de la iglesia, sino, como acabamos de leer en la Biblia, Jesucristo es la cabeza. Y ellos vieron al Papa de Roma
al papado, el sistema, mejor dicho, el papado, como una personificación del anticristo, porque se pone en lugar, se exalta a sí mismo en la iglesia contra Cristo y todo lo que se llama Dios. Ahora, claro, cuando Pablo habla esto, según está en sus escritos y en revelaciones, Pablo está hablando acerca de Nerón. Pero la aplicación que hacen los reformadores en cuanto al papado es interesante, porque justamente el papado, en ese tiempo que escriben esta carta, este documento 1648, el arminianismo, los jesuitas, el papado, la iglesia de Roma, como que hicieron un plan justamente para perseguir a los reformadores, y lo hicieron. Fue una persecución feraz, hasta mortal. Entonces el papado fue visto, ¿no?, como la representación del hombre de pecado, el anticristo. Y además, no solamente porque se oponía, sino todo su legado, sus obras, sus prácticas, inclusive Roma era caracterizada, y no solamente por por los reformadores. Roma era vista por todos los humanistas, filósofos de su tiempo, como cualquier cosa menos la casa de Dios, especialmente el Vaticano. Y esa es una de las razones por las cuales la Reforma tuvo éxito, porque se unieron a ellos también los humanistas renacentistas, ¿no?, del siglo XV, XVI, XVII, ¿no? Entonces vemos entonces que la iglesia es católica, la cabeza de la iglesia es Jesucristo, y que está expandida en todas partes de la tierra, ¿no? Y que hay iglesias más o menos puras, tienen errores, pero que con un discipulado, enseñándoles, pueden salir de ese error o ser más puras que estar en el error. Pero sin embargo, también cuando hay error puede degenerar en una iglesia apóstata o hereje, la cual eso no puede ser. Si sucede eso, como se ve y se ha sucedido siempre, entonces deja de ser iglesia del Señor, aunque se llamen iglesia. Así que con esto voy a terminar ahora. Vamos a hacer entonces una oración para terminar. Padre Celestial, gracias por tu amor y tu misericordia. Que tu gracia y tu amor esté con nosotros y que haya sido de ayuda. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Amén.